no es que le haya cambiado la vida a nadie, ni haya sido más feliz, simplemente tenía la sensación de que estaba siendo responsable y trabajaba mucho. Y en este otro momento no tenía un peso, pero me podía ir por donde quería, podía ver el sol. Claro, no podía sentarme en un lugar a tomarme una cerveza, no tenía plata para eso, unas por otras. Luis Miguel Rivas contestó esta entrevista desde su casa en el barrio San Telmo en Buenos Aires, ciudad en la que vive hace 10 años. Pero como notarán, su acento paisa sigue intacto. Aunque nació en Cartago Valle, se crió en Envigado en el mismo barrio de Pablo Escobar. Allá conoció de cerca la cultura de los narcos y vio a vecinos hacer fortunas de un día para otro. También vio a muchos morir, de ahí el título de uno de sus libros, Los amigos míos se viven muriendo. Pero lo suyo siempre fue otra cosa, la literatura y los libros principalmente, en algunas épocas el alcohol y el ciclismo, más adelante la meditación y hoy en día su hijo Bruno, de 6 años. Creció solo con su mamá, a su papá, un comerciante que empleó a su madre en una de sus tiendas, lo vio poco. En el 2010 resolvió irse a Buenos Aires porque estaba hastiado de su trabajo como guionista de televisión institucional y profesor universitario. Llegó allá sin un peso y decidió montar un blog llamado Tareas No Hechas, que luego se convirtió en un libro del cual leeremos algunos apartes. Y era juicioso, cada 8 días o 15 escribía crónicas sobre lo que veía. Como no tenía plata para salir, me iba a andar por la calle y entonces era la mirada, todo era novedoso para un recién llegado a un país desconocido. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas en el que hurgamos en espacios desconocidos de personas con formas de vivir y pensar fascinantes. Soy Miguel Reyes. En esta entrevista con Luis Miguel hablamos de sus orígenes familiares, de la vanidad, la pereza, el alcohol y las clases sociales. Yo soy hijo de Miguel Antonio Rivas Villoria. Mi papá era un militar retirado que combatió en la guerra de Corea por Colombia, pues nuestro país siempre apoyando a los Estados Unidos con ese contingente que peleó en la guerra de Corea y después él, o sea, que se jubiló muy joven. Y sí, sí era un empresario y tenía unos almacenes en Cali y en Pereira. Mi madre es una campesina inmigrante de Salamina, Caldas, que llegaron a Pereira en un estado pues de pobreza muy tremendo, como los inmigrantes campesinos, y entró a trabajar en uno de los almacenes de mi papá y ahí se enredaron. Y bueno, y de ahí de ese idilio nació un hermoso bebé el 27 de enero del 69. Desde niño no vi a mi padre, digo que en la infancia lo vería 1 o 2 veces, entonces viví con mi madre que fue siempre obrera de confecciones y al tiempo me llevó a Envigado, a Medellín, a los 7 años, tenía yo 7 años y bueno, siempre viví con mi madre allá en Envigado. Y antes de hablar de tu abuela materna, que creo que fue muy importante en tu vida, ¿tu papá volvió a aparecer años después o no lo volviste a ver? Es muy curioso porque yo siempre, bueno, soy de una clase popular, pero por cosas de la vida siempre estudié como en colegios de niños bien, entonces, y en universidades, entonces estudié en el colegio La Salle de Envigado, que era como el colegio de los ricos, y después terminé el bachillerato y muy inconscientemente, sin saber de nada, me presenté a universidades y me presenté a Bolivariana, que era una universidad pues para gente con recursos en Medellín, y pasé y yo no sé cómo, mi mamá incluso me pagó un semestre, y entonces fui a buscar a mi padre a Cali y hablé con él y bueno, y él me pagó la universidad, entonces yo estudié comunicación social en la Bolivariana, en la Universidad Pontificia Bolivariana, y en ese tiempo, desde que lo volví a contactar, digamos, tendría yo unos 19 años, me veía con él, me vi unos 2 o 3 veces, pero siempre pues mi relación con él no fue un poco distante, yo venía también un poco prejuiciado y bueno, un poco resentido por el abandono, pues, pero ahora pues ya después de los años, ya cuando tengo la edad en que incluso él murió joven, pienso que hubiéramos sido amigos, porque en las pocas veces que nos encontramos, conversaba, era un tipo al que le gustaba tertuliar, filosofar a su manera de cosas y por ahí en unos papeles de mi madre encontré la otra vez unos poemas de Julio Flores que le mandaba, tenía su lado humano, digamos. Murió en el 92 cuando estaba terminando yo mi carrera. Y después de muerto, si no lo volví lo veo mucho en sueños, pues. Y sobre tu abuela materna, ¿cuál fue la importancia de ella, sí, y cómo fueron esos años en que viviste con ella? Mi abuela materna es un personaje muy tremendo, pues para mi vida y para mí ha representado un poco como la historia de Colombia, porque es producto de la completa pobreza del campo. Era una mujer
que a los 13 años se casó con un policía en Salamina Caldas, vivían por allá en un campo retirado, empezó a tener hijos sobre hijos y sobre hijos, en la mayor pobreza, con la mayor ignorancia, con las situaciones más estrechas. Era una mujer muy, muy resentida y muy violenta con sus hijos y pues golpeaba a los hijos hasta sacarle sangre. Bueno, hay toda una historia en mi familia en la que incluso uno tiene que agradecer que no lo golpearon tanto, como que uno es una especie de niño privilegiado porque no le sacaron sangre. Y entonces lo que ocurrió con Emilia es que yo fui el primer nieto y entonces me volví su consentido, le cambió como la vida y entonces a mí de ella sí lo que me tocó fue la faceta amorosa. Y bueno, digamos esa carga energética de Emilia, esa violencia, esa cosa tan fuerte, esa ignorancia, eso fue pasando a los hijos, pasó a mi familia. Yo de hecho pues soy una persona tranquila pues y de buen humor, digamos, y buen carácter, pero en circunstancias específicas en las que me siento atropellado o me siento ninguneado, esos son como disculpas para que salga un animal que uno tiene, puede ser. ¿Cómo tu entorno y tu familia te moldearon para ser escritor? Yo a diferencia pues de mi familia tuve la oportunidad de estudiar y de un poco estructurarme mentalmente y eso ha creado como una especie de soportes que me han permitido manejar eso y he convertido esa rabia, digamos, en literatura. Por ejemplo, yo no llegué a la literatura por la cultura, no había un entorno, pues, digamos, de literatura, pero sí había una pulsión de decir las cosas, no sé, pues, yo tengo es un recuerdo cuando estaba niño una vez con una tía mía que es como 3 años mayor que yo, fue a visitarnos a la casa y nos quedamos solos y estaba lloviendo y nos pusimos a mirar a través de la ventana que afuera estaba lloviendo y empezamos como a hablar. No recuerdo ni de qué, de cosas, de bobadas tal vez, pero ese hecho de estar hablando mientras veía que llovía, no sé, y estar con alguien hablando, yo ahí como que sentía, había algo en el decir, había como una tranquilidad en el decir, una liberación en el decir. Y bueno, justo hablando de lo que escribes, si quieres empecemos leyendo alguna parte de tu libro Tareas no hechas. Podría ser el primer cuento, que se llama Mañana o Nunca. Si quieres leamos el final, desde No Creo. Si quieres decir algo como de qué trata el cuento y leemos después desde No Creo en la Disciplina. Claro, yo crecí en una cultura de la actividad y de la productividad a como dé lugar, y así no tenga sentido esa actividad, así no lleve a ningún lado, ¿no? Entonces, pues ves que los paisas siempre están preocupados por estar haciendo algo. Yo veo, por ejemplo, los paisas que vienen acá a Buenos Aires, acá en Buenos Aires no dan ganas de hacer nada, sobre todo uno recién llegado, da mucha pereza. Entonces, los que vienen a pasear, por ejemplo, se levantan a las 11 de la mañana, medio hacen algo, y entonces por la tarde son, ay, se fue el día y no he hecho nada, se fue el día y no he hecho nada, entonces son como, hay una compulsión por hacer un desespero o por ir a recorrer lugares chuleando, por sentir que hiciste algo. Entonces eso era como un poco una defensa de la vagancia, no por la vagancia, sino por como una rebeldía contra esa compulsión por hacer inútilmente. No creo en la disciplina. La mayoría de personas disciplinadas que conozco son perezosos que con fuerza de voluntad logran controlar su natural tendencia a la molicie. Sufren en ese esfuerzo y luego quieren cobrárselo a los demás imponiendo su ejemplo y sus discursos sobre la pujanza. He visto muchas estupideces e iniquidades cometidas al impulso de la disciplina. No creo en la eficiencia por la eficiencia. No creo que los procrastinadores sean enfermos que haya que curar. Me sorprende ver en los informes sobre el tema testimonios de gente que se lamenta de su tendencia a posponer las cosas, como si se tratara de un pecado mortal. Conozco muchas más personas desmotivadas que realmente perezosas. Lo cierto es que quienes postergamos tareas somos mayoría. Por fin creo cierta la frase de los buenos somos más. Eso debería darnos una conciencia de grupo. No estamos solos y no necesitamos tratamientos. Debemos unirnos para estimular nuestra vagarosa actividad y de esa manera seguir construyendo el camino irresponsable que nos lleve por fin a ser nosotros mismos. Tal vez así, unidos, podamos contemplar esa radiante mañana en que de tanto aplazar y de tanto robarle tiempo a quienes nos lo roban, las tareas no hechas de millones de seres humanos se acumulen y obstruyan por un momento el trajín frenético y sin sentido de este mundo atareado con tantas inutilidades importantes que no nos dejan darnos cuenta para dónde vamos, ni por qué, ni qué sentido tiene seguir siendo tan cumplidores de un deber que hasta ahora no nos ha llevado a ninguna parte.
Mira que esto tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de este asueto obligado del confinamiento, de la pandemia. Por fin hemos tenido que procrastinar por obligación, por fin hemos tenido que quedarnos quietos. Tuvo que venir una enfermedad a decirnos quédense quietos, paren un rato. Y eso conectémoslo con tus prácticas, con tu vida diaria. ¿Cómo se le relaciona todas estas ideas con lo que tú haces y no haces? Sí, yo por ejemplo tengo como unas rutinas, pues hago meditación, me levanto todas las mañanas y escribo en unas agendas que tengo siempre escribo los sueños y si no recuerdo los sueños hago como asociación libre. Bueno, tengo como una rutina que incorporé desde hace muchos años de levantarme a escribir. Como te decía, yo no soy disciplinado, entonces lo que he tratado de hacer es crear hábitos. Y entonces esa cosa de escribir por la mañana será una manera de incorporar el acto de escribir como una manera natural de expresión, para que en el momento en que me siente a escribir una cosa no tenga que entrar como en otro mundo. Entonces escribo por la mañana los sueños o hago asociación libre o escribo a veces cosas de diario como de adolescente, pues me miro feo o este hijo de puta no me va a pagar esa plata o no he pagado los servicios, bueno, cualquier cosa, pero como que hago una escritura ahí, luego hago una meditación, yo practico budismo y hago unas meditaciones de una hora, hora y media, luego leo algo, luego preparo el desayuno, luego si estoy haciendo algún trabajo, adelanto el trabajo pues por encargo, luego preparo almuerzo, luego en la tarde leo ya algo de literatura, bueno, entonces cuando estoy con mi hijo, entonces voy por mi hijo, estoy con él, entonces bueno, no, es un poco eso, la idea de que el escribir es mucho más que redactar esas palabras, y es más toda una atmósfera espiritual, pues para mí como que la escritura no es una labor tan intelectual, es más espiritual que intelectual, pues. Chévere. Y hablemos un poco del dinero y las clases sociales. Ahorita comentaste pues que tu papá venía de un contexto, tu mamá de otro y que estuviste pues en unos colegios de niños ricos. Ujú. ¿Cómo han chocado las clases sociales en tu vida y qué has reflexionado sobre eso? Sí, soy hijo de una obrera de confecciones y viví toda mi vida en ese contexto material de precariedad y de una clase media baja, pero estudié y tuve otra parte de mi vida, de la vida social, en colegios de niños bien o de una clase media, media alta, y no era muy consciente de eso, pero sí había como un ruido entre en que había una comunicación con la gente, había unos instancias en que me relacionaba de igual a igual, por ejemplo, las cosas académicas, los asuntos del conocimiento, la literatura, pero había otras instancias en que había una marca distinta, por ejemplo, ir a juntarse el grupo a tomarse una cerveza en tal bar de tal parte de la ciudad, que para mí implicaba coger un taxi que no tenía plata o pagar una cerveza que allá valía 4 veces más. Pero por otro lado, en parte de la adolescencia, eso se me convirtió un poco en los anhelos. Los anhelos era poder llegar a esas comodidades, pero tampoco hacía parte solamente mía, no era como una cosa exclusivamente mía, sino también, por ejemplo, los chicos del barrio también lo que aspiraban era pertenecer a una clase superior, pero la clase superior dentro de nuestro contexto, que era el mafioso, o sea, el que podía tener una moto, un auto, la ropa de marca. Entonces siempre viví como entre esa cosa de lo que debería ser para poder ser respetado y tener prestigio y que no podía acceder a ello, pero también sintiéndome merecedor a ello porque de otra manera veía que yo era igual a todos los demás, pues, o que veía que como una persona podría mirarme con cierto menosprecio y digamos, la única superioridad que tenía de pronto era un dinero que ni siquiera era de él, no se lo había ganado él, sino los padres. Y bueno, al cabo de los años como que esa disyuntiva se disolvió, pues también vivo como en mi propio mundo y en ese mundo me relaciono, en el mundo de la literatura, me relaciono con quien está en ese mundo y en ese mundo no hay clases sociales. No sé si hay algún momento como de escasez importante que te haya enseñado algo, o si cuando te mudaste a Buenos Aires o cuando resolviste pasar de hacer guiones y videos institucionales a dedicarte a la escritura, y si no, en todo caso hablemos como de ese brinco de tus trabajos iniciales a dedicarte a escribir. Yo siempre escribí, pero simultáneamente trabajaba en otras cosas, sobre todo en la televisión regional y en las productoras de televisión allá de Medellín, haciendo cosas institucionales o en cierto momento dirigiendo programas para Teleantioquia o escribiendo guiones. Bueno, y cada vez como que
con la insatisfacción que me daba ese mundo del trabajo, iba tomando más fuerza dentro de mí la necesidad de dedicarme a escribir, pues, pero es muy difícil tomar esa decisión. Yo me fui a vivir a Bogotá. En Bogotá pues era a dirigir un programa que se hacía para Señal Colombia, un programa de cocina, y entré en ese universo de la producción de televisión en Bogotá y de ese cierto arribismo y era una cosa que para mí era muy fuerte. Y cada vez me sentía más extraño ahí, más extraño, y bueno, trabajé como un año ahí y pues trabajaba jornadas larguísimas. Yo me acuerdo que me un fin de semana encerrado en una sala de edición mirando por el ventanal el atardecer, pero como que nada, era como para ganarme una plata, para ponerme una ropa, para ir a juntarme con una gente, para después trabajar como un burro, para comprar una ropa, para irme a juntar con una gente, para trabajar como un burro, como una cosa ahí como sin sentido. Y un día ¿qué hice? No, terminé ese programa que estaba haciendo y me emborraché y no volví. Me emborraché como 5 días y no volví por allá. Entonces ahí decidí volver a Medellín y trabajar pues en lo que me diera básicamente. Daba unas clases en una universidad y de trabajos eventuales que escribía, me daban para vivir muy, muy ras con ras. Y un día yo iba en una buseta de Rosellón a las 12 del día con un sol infernal después de haberle dado clase a 40 pelafustanes a los que no les importaba un bledo lo que yo decía, y estaba como angustiado en una buseta repleta con gente chuzándome la barriga con el codo, y me entró una llamada al celular y era una amiga que vivía acá en Buenos Aires a saludarme, y como que con esa llamada pensé, ve, en este momento hay un mundo de gente viviendo en tantas partes del mundo, hay tantas vidas posibles, y yo acá encerrado en esta buseta de Rosellón. Y no sé, ahí tomé la decisión, me voy para Argentina como sea. Y bueno, hice algunos trabajos que me permitieron ahorrar para el pasaje y llegué acá con $700 y 4 mudas de ropa y 5 libros y ya, a ver, bueno, que voy a vivir acá. Y entonces ahí sí tomé la decisión, voy a dedicarme a escribir. Entonces monté un blog y era juicioso, cada 8 días o 15 escribía crónicas sobre lo que veía. Como no tenía plata para salir, me iba a andar por la calle, y entonces era la mirada, todo era novedoso para un recién llegado a un país desconocido. Y bueno, ya con el tiempo me resultaron cositas, me compraban pues un escrito en alguna parte, o resultaba hacer un trabajo a distancia de algún guión que ya no volví a hacer guiones institucionales sobre cómo se hace un tornillo y sobre cosas que no me interesaban o sentía que me envilecían, pero sí hacía cosas por contrato, pues. Y bueno, luego acá ya en un momento me conecté con una guionista de televisión y empecé a trabajar ya en como una telenovela un tiempo, y bueno, la cosa fue como mejorando ahí. Después ahí se ha ido yendo, a veces después he vuelto a caer en la falta de plata y después vuelve a estar uno bien, y bueno, digamos es el precio que se paga. Creo que la libertad siempre es inversamente proporcional a la comodidad, unas por otras. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Por qué la libertad inversamente proporcional a la comodidad? Por ejemplo, mira, yo recién llegado acá, recuerdo que recién venido, salí a caminar por allá sin un peso a un parque, un domingo por la tarde, veía ese sol hermoso, pero podía hacer lo que quería, así llevara el agüita que había empacado en la casa en un tarro, pero era como feliz. Y comparaba eso con el tiempo que estuve en Bogotá. Un mismo domingo de esos estaba detrás de una ventana viendo el sol que caía, pero viéndolo por allá afuera un ratito para volverme a meter a editar. Y de esa época en que sacrifiqué toda mi vida, no conseguí plata. No es que haya conseguido plata, no es que haya hecho algo importante para la humanidad, no es que le haya cambiado la vida a nadie, ni haya sido más feliz. Simplemente tenía la sensación de que estaba siendo responsable y trabajaba mucho. Y en este otro momento no tenía un peso, pero me podía ir para donde quería, podía ver el sol. Claro, no podía sentarme en un lugar a tomarme una cerveza, no tenía plata para eso, unas por otras. Hace un año empezamos a producir El Topo sin saber muy bien cómo iba a resultar esto. Ha sido una aventura maravillosa, pero tiene costos. Si te gusta lo que hacemos, te has emocionado o te ha resonado algo de estas conversaciones, queremos pedirte que nos apoyes. Puedes hacer una donación desde $2 a través de una plataforma llamada Patreon. Simplemente entra a patreon.com/lanoficción o encuentra este link en la descripción de los episodios. A cambio de esa donación recibirás contenido y beneficios adicionales. Cada aporte significa mucho para nosotros, y con lo que vale un taxi o un poco más que un café, harás que este proyecto siga. Te lo agradeceremos infinitamente.
creo que uno de mis cuentos preferidos de la vida es La nave de los locos, que también hace parte de Tareas no hechas. Hablemos un poco de la locura o de lo que trata el cuento y leemos los primeros párrafos. Sí, sí, la locura entendida como libertad. Digamos, en un ambiente mental donde hay una sola manera de ser, como en ese momento en Medellín, en Envigado y en esa época, había una sola manera de ser hombre y era ser un berraco, tener unas botas y pisar fuerte al llegar, tener plata, hacer negocios, tener chimbitas, carros, tener el pelo cortico, la camisa de cuadritos, de cuadros metida por dentro, el celular enganchado en la correa. Todo eso era como, esa era la manera de ser hombre, como que si no eras así, no eras hombre. Y había una manera de ser mujer, que era tener el pelo liso a toda hora, unas tetas paradas, una ropa forrada, una vocecita dulce. Y si no eras ese tipo de mujer, como que no podías ser mujer. Entonces, dentro de ese esquema mental, todo lo que se sale de ahí era como ser loco. Y en esa época, estos chicos en Envigado montaron un bar que era un centro cultural, que también dentro de la mentalidad de ese pueblo era raro que hubiera alguien que montara un bar para hacer actividades culturales, cosas que no daban plata. Y yo conocí ese lugar, llegué ahí por casualidad y el descubrimiento de esa atmósfera de chicos que se reunían a escribir, a hacer música, a pintar, a desfogar la mente, era la locura, que en realidad pues en términos más objetivos eso no es locura, es simplemente ser el que se es, pero dentro de ese contexto digamos que era gente como loca. Entonces llegar a ese lugar fue para mí como encontrar cómplices de algo que yo tenía dentro de mí que no tenía como con quién compartir, y un lugar donde podía también ser yo mismo. Y estos chicos le pusieron el negocio se llamaba Sultífera Navis, la nave de los locos. Y bueno, escribí este textico ya cuando el lugar se había acabado. Obviamente después lo compraron unos tipos de allá con plata que no les gustaba que eso estuviera ahí, entonces lo que hicieron fue comprar el local para hacer ahí un edificio y tumbar esa casa. Entonces este textico de la nave de los locos lo escribí como un homenaje a esa época. A mí a veces me dan ganas de tirarme por un barranco, de reírme hasta resquebrajar el pavimento, de llorar 4 días parando a almorzar, de explotar en diminutas aleluyas, de comerme 10 nubes, de subirme al copo más alto del árbol más alto y gritar, ¡hijueputa, hijueputa, hijueputa! Y no lo he hecho, pero me dan ganas. Uno de eso no lo va diciendo por ahí y mejor se queda en su oficina las 8 horas, va a su casa, toma su transporte, paga la EPS y todo eso. Vive como se considera que se debe vivir. Sin embargo, debajo de cada oficina, de cada fila en el banco, de cada reunión familiar, siempre está la inminencia de la explosión. La sospecha leve y permanente, como una música de fondo, del absurdo de todo eso, tan clara que uno a momentos cree que se le está dañando la pensadera. Sobra decir que la vida me cambió y que todavía no me he podido componer. Fui feliz y no me da pena utilizar esa expresión. Lo importante, lo verdaderamente importante de los últimos años, me ocurrió balanceándome en la plataforma de la nave de los locos. Me dieron permiso de no caber en mí, porque ese era el único sitio donde cabían los que no cabían en sí mismos. Lo bueno es que no hablo de la añoranza de tiempos mejores, de cuando fuimos locos, de cuando quisimos cambiar el mundo. Todo eso sigue vivo, todo eso confluyó años después en la casa del que tampoco cupo, del padrino de los que no se hallan, de los que coquetean con el barranco, en la casa de don Fernando González. Por ahí veo todavía al flaquito desbarajustado sin que nada le impida ir para donde va, altanero y tosudo. Todavía hablo con Hugo de hacer cosas como el panfleto envigadeño, un libelo deslenguado que solo llegó a una edición. Todavía está la idea de escribir una novela que se llame Cuando quisimos a las muchachas. Todavía ese espíritu anda volando cada vez más fuerte, más parecido a la carne de todos los días. Todavía hay nave, todavía hay barrancos y nubes y gritos, y cada vez tenemos más razones para montarnos al copo más alto del árbol más alto a gritar hasta desgañitarnos, hijueputa, hijueputa, hijueputa. Hermoso, mil gracias. Muy bueno. Oh, no. Y hablando un poco de este cuento y de muchos de tus cuentos, cuéntanos del humor, como del proceso de crear humor, de cómo no fallar en el intento y del poder que tiene comunicar cosas a través del humor. Bueno, el humor también es como un modo de ser. O sea, yo creo que uno no se puede formar como humorista, ¿cierto? Puede hacer cursos de comedia y todo eso, pero el humor es un estado de liviandad interior.
El humor lo que sirve es para relativizar, porque a veces como que las verdades son tan fuertes y sobre todo las verdades que molestan o que maltratan, vienen como fuerte y como si fueran absolutas. El humor lo que hace es como hacerse un ladito y mirar desde otras perspectivas y ver que ridiculizar incluso eso. Y es el arma más poderosa porque ante un chiste vos, si te quedas callado, das la razón. Si te enojas, le das la razón. No te queda otra que contestar con un chiste mejor. Entonces el humor, por ejemplo, obliga al poder a la inteligencia. Pues lo obliga o evidencia su torpeza o lo obliga a sacar la parte inteligente que tenga. ¿Cómo manejas la humildad en esos momentos de tantos elogios y de premios y de reconocimientos? Porque pasa es que en el oficio de la literatura uno trabaja con dos cosas que son la creación de mundos imaginarios, por un lado, y el ego. Y ambas son dos cosas que son artificiales. Entonces es muy fácil que vos un poco te desorientes y termines convencido que se juntan esas dos cosas y termines convencido de una irrealidad. Es difícil porque, bueno, la humildad es otra modalidad de la vanidad. La modestia, yo por ejemplo tengo una cierta modestia que hace parte de una imagen que uno también crea y es una modalidad de la vanidad. La vanidad, digamos, es casi que inevitable y a veces también es un motor pues para trabajar. El asunto es cuando se vuelve el objetivo inicial o la base de todo la vanidad. Entonces, no, basta simplemente contrastar con la realidad. No sé, vos te puede ir muy bien, te pueden elogiar o te puedes ganar un premio, pero igual llegas solo a tu casa, te digo, a mirarte en el espejo la la cara de santón farsante y el calzoncillo roto, pues ahí eso no te lo va a quitar ningún premio, ni ningún prestigio, ni ningunas palabras elogiosas que hagan de vos. Por ejemplo, cuando uno ha pasado por periodos muy duros, tanto, digamos, materiales o que se ha sentido subestimado, que se han sentido maltratado, a veces hay una cosa revanchista, entonces te puede empezar a ir bien y entonces se sube ese ego y sacas el pecho y a veces es bueno también ejercer eso en un momento, pero cuando eso incluso empieza a intervenir en tu literatura, en tu mundo, en lo que haces y cuando dejas de ser cuando dejas de ser más auténtico en realidad con lo que haces y con lo que sos, creo que ahí es el único problema. Y con ese tema de mirarse al espejo me llevas a que leamos un poemita que se llama Nunca he podido. Nunca he podido. Nunca he podido al mirarme al espejo encontrar una imagen similar a mi cuerpo. No, siempre hay una figura de tamaño distinto. Esta mañana, por ejemplo, había un ex convicto, con bigote incipiente y mucho más feo que la realidad. Pero ayer en la tarde el vidrio reflejaba un genio, un hombre hermoso. A veces veo un monstruo y a veces veo un ángel, pero nunca, ni siquiera en el espejo, he visto a alguien con el que pueda hablar de igual a igual. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Cómo nació ese poema y qué sientes ahora al releerlo? Sí, bueno, cuando lo estaba leyendo estaba pensando más en leerlo bien que en la esencia del poema. Ese es un poco el artificio de la, de la lectura en voz alta. No, pero ve, uno siempre tiende a calificarse de una manera, como decían en una granja en la que yo estuve interno, o a ser el enano de sus miedos o el gigante de sus fantasías. Entonces, uno casi no tiende a verse de la misma estatura que tiene. Entonces es un poco eso. Y estaba oyendo el podcast de Sara sobre el libro de cómo maté a mi padre. Un poco hablaba ella cómo a veces uno se forma una imagen de sí mismo basada en la imagen que los otros tienen de uno o la que uno cree que tienen los otros de uno. Y eso fue como una cosa muy reveladora en primera instancia, porque te digo, es como si me lo hubiera alguien dicho al oído. Usted está furiosa, es porque a usted aquí le anularon el ego. Y claro, allá ya le anulan el ego en el sentido de que como usted nadie le dice su nombre, yo llevaba 7 días sin que nadie me llamara por mi nombre, me mirara, sin que nadie me preguntara si estaba bien, sin que nadie me preguntara cómo amaneciste o cómo dormiste. Entonces por eso es que me estoy sintiendo así de miserable. Entonces eso quiere decir que mi ego, que yo soy lo que pienso que las otras personas piensan que yo soy. Pero entonces yo qué soy. Este poema tiene que ver un poco con eso, con esa incapacidad de ser un objetivo sobre sí mismo, de verse en realidad como es, pues con sus noblezas, pero también con sus vilezas, y comprender eso y ser consecuente con eso que se es, sino que uno como que hay una parte de uno que siempre quiere ser algo mejor
y otra que se siente peor de lo que es, y en esa esquizofrenia nos pasamos la vida y perdemos mucho tiempo. Déjanos como un antojo, un adelanto. Yo sé que es difícil resumir una novela, hay muchas cosas, pero para los que no la han leído, digamos algunas cositas de Era más grande el muerto, que es tu novela reciente. Sí. Bueno, Era más grande el muerto, es la historia de dos chicos de barrio que son lo que llaman chichipatos de barrio, ¿no? O sea, no son los sicarios, está ubicada en la época de los 90, en un pueblo que se llama Villalinda, una ciudad que se llama Villalinda, que podría ser Medellín o Envigado en los 90. Estos chicos quieren tener prestigio y ser respetados por los demás, y la manera de ser respetado es tener tenis Nike, camisas Lacoste o Polo, blue jeans Levi's o Babú, chaquetas Gucci, moto, todo eso. Pero entonces ellos no tienen plata para comprar esas prendas que son carísimas, y se dan cuenta que en la morgue, el tipo de la morgue está vendiendo ropa de sicarios que matan, ropa de muerto, que estos sicarios sí tenían esa ropa costosa, y lo venden a una cuarta parte del precio. Entonces podías comprar una camiseta Lacoste por la cuarta parte simplemente con unos roticos de bala. Entonces simplemente vos le haces el tejido, la mamá te hace el tejido. Entonces estos chicos se compran una muda de ropa, de unos zapatos Nike, unos jeans Levi's y una camisa Lacoste y una chaqueta Gucci. Y Manuel, el que lo compra, el que se compra esa muda, sale muy contento a lucir su prenda y a todo orgulloso a chicanear a los del barrio. Y ese día que sale, va caminando por ahí, y los sicarios que mataron al dueño de la ropa lo ven por detrás y dicen, ah, nosotros ya no habíamos matado pues ya a este man, y salen detrás de él a volverlo a matar. Bueno, ahí empieza un poco la novela, que tiene que ver con todo ese mundo de los chicos, y hay un mafioso que se llama Don Efren, que es el dueño de todo, que se enamora de una mujer que no le para bolas por burro, y porque él es muy inculto. Entonces Don Efren se consigue un asesor cultural que le enseñe cultura y poesías y todas esas vainas, pues para poder conquistar a la chimbita. Bueno, entonces la novela es un poco sobre todo ese universo. ¿Y qué nos puedes contar de tu época de bebedor, de no bebedor, de tu relación con el alcohol? Pues, ¿cómo ha cambiado eso? El alcohol siempre ha estado presente en mi vida. La primera borrachera me la pegué o me la pegaron a los 8 años, y recuerdo una sensación de agrado, de distanciamiento de este mundo, de supresión del ego. Y yo recuerdo que me gustó. Y luego siempre estuve tomando en la universidad, en el colegio, y siempre como una atracción hacia ese universo en el que me mete el alcohol. Es como una burbuja, es como otro mundo en el que yo soy autónomo, soy yo, soy poderoso, y un poco la trampa siempre ha sido en manejar esa placidez del estar prendido. El estar prendido, lo que te da el alcohol es como luz, te da una luz, y por eso yo creo que se llama prendido. Pero uno, como no quiere renunciar a esa luz, sigue tomando hasta que se emborracha, entonces se obnubila, y el exceso de luz también es oscuridad. Y bueno, en esa búsqueda pues ya uno se le va la mano y ya empieza a joderse la vida incluso. He tenido épocas pues bravas con el asunto, pero lo mismo que hablábamos yo no creo en la disciplina, no creo en la fuerza de voluntad, aunque por ejemplo un tiempo dejé de tomar como 3 años, dejé de tomar, de fumar marihuana, y en un momento volví a hacerlo, pero no me gusta como pelear contra el trago. Ahora pues últimamente llevo varios meses sin tomar, y de una manera natural, pues no estoy pensando en que quiera hacerlo, y he encontrado otras maneras también de ese estado de prenda, sin necesidad de la incursión del trago en mi cuerpo. Pero sobre todo con los años, lo que ya no me gusta es pagar el precio de esa lucidez, que cada vez me cobra un precio mucho, mucho más alto. Y también creo que ahora tengo como ganas de vivir. También hubo una época en que no me gustaba mucho la vida. Pues esta vida sin trago, esta vida a palo seco me parecía una tortura, y ya no me parece maluca esta vida a palo seco. Entonces creo que no, pero no corto pues definitivamente con el trago. Eventualmente, lo que sí no me gusta, por ejemplo, es tomar un solo día. Ahora sí, por ejemplo, si cuando tomo por ahí 2 días o 3 días, pero antes tomaba 10 días. Yo estaba en estados, como te dije, esos 3 años en que no le echas nada al cuerpo, ni trago, ni vareta, ni cigarrillo, ni nada. Y hay una cosa, una concentración de energía y una sensación de potencia muy, muy fuerte, muy bueno. O sea, de alguna manera el ideal también para mí es muy bueno esa etapa de no tener nada en el cuerpo, estar simplemente con los estímulos producidos por uno mismo y por su mente. Me da curiosidad, creo que ya me lo respondiste, pero ¿cómo te prendes hoy en día a palo seco? ¿Cómo logras esos estados de lucidez y
de salirse del mundo. Pero lo que yo creo es que también con los años de meditación hay unas transformaciones internas. Yo creo que en la circulación de energía de uno interna. Entonces, a veces después de la meditación encuentro un momento como de una placidez, de una especie de prendita. Y también cuando el hecho de que, por ejemplo, cuando no tomo, tengo muchas más fuerzas para escribir. Y a veces cuando escribo, el escribir tiene una parte para mí muy maluca al principio, que empiezo algo que no me da y me siento burro, no sirvo para eso, pero cuando sigo, hay un momento en que como que entro en el relato y es como una especie de prendita, una prenda. ¿Y cómo era posible que tomaras 10 días seguidos? Eso sí no entiendo. Yo no sé, es que no, mucho desespero, no sé, no, hay una cosa ya física, después del tercer día, vos al cuarto día te levantas con los nervios vueltos nada, pues, o sea, lo único que te calma es un trago, ya es una cosa ya física, ¿cierto? Y ya cuando te tomas ese traguito, ya te tomas el otro, y te tomas el otro, y ya te volvés a emborrachar y vuelve el mismo ciclo. Entonces, para poder parar en seco, tendrías, sí, uno después de beber 5 o 6 días, o sea, si paras en seco, debajo de una cama pasas 2 días viendo al demonio en calzoncillos, pues. Entonces, es como evitando ese momento del pare que es tan duro, que uno siempre continúa. Y ya los últimos días de una parranda de esas, ya no, eso no es parranda, ya eso es una compulsión ahí, ya pues no hay disfrute, simplemente es tratar de evitar el dolor, ya es muy maluco, pues. Y antes también me dijiste que la meditación, que si no meditaras, tendrías que tomar drogas psiquiátricas. ¿Por qué? ¿Eso de dónde lo sacas? Porque como dice, yo tengo un sistema muy nervioso y muy central, entonces vivo muy nervioso, entonces la meditación me ha calmado eso. Yo, como te digo, si no meditara, yo tendría que tomar droga psiquiátrica, pues no sé, o no sé de qué otra manera lidiaría con esos nervios, tal vez haciendo deporte, pero no soy deportista, ni tengo pues como los ánimos para hacerlo, ni la pasión. Entonces creo que es por eso. Creo que un último tema sería como tu hijo y que cuentes cómo te ha cambiado la vida tener un hijo. Sí, sobre todo Bruno, lo que me ha obligado es a salir de mi egoísmo. Entonces ha sido pues duro en ese sentido, en el saber que vos vivís para otro. Es una generosidad que yo he tenido que asumir obligado, pero que me ha dado mucha más riqueza que mi egoísmo. Y entonces son de esos aprendizajes un poco a los trancazos que se convierten en una dicha. Yo he estado curando con Bruno como un niño abandonado que yo tengo ahí. Entonces, como que cuando yo lo cuido a él, estoy cuidando a ese niño abandonado dentro de mí que está por allá gritando y berreando y quejándose de frío. No es que eso apenas me he dado cuenta pues ahora, no es que yo lo haga y lo piense pues, sino que en un momento como que me di cuenta, también me he estado cuidando a mí, también me he estado como sanando a mí, cuidándolo a él. Luis Miguel, mil y mil gracias. Muchas gracias por tanto tema. Bueno, no, gracias a vos, Miguel, gracias a ustedes por tener este espacio tan bacano. Luis Miguel ha publicado los libros de cuentos Los amigos míos se viven muriendo, Tareas no hechas y Nos vamos a ir como estamos pasando de bueno. Y su primera novela la publicó el año pasado y se llama Era más grande el muerto. Este es un fragmento de ella en el que describe cómo un narco llamado Don Efrem, que está haciendo su mejor esfuerzo por culturizarse para conquistar a una mujer, decide comprar el libro más caro del mundo. ¿Y cuál es la huevonada que tiene pues esto para valer tanto?, dijo al fin el patrón. Es por lo antiguo y por lo que está escrito, por lo que dice ahí, le contestó el asesor. ¿Y cómo va a saberse lo que dice ahí si no se entiende? Es que está en inglés antiguo. Pues claro que debe ser en inglés porque no se entiende. Yo tampoco soy tan bruto para no darme cuenta. ¿Pero qué dice ahí? Son los salmos de la Biblia. ¿Cómo así? O sea que aquí dice lo mismo que dice en la Biblia que tengo en el nochero. Pues sí, señor. Pagué $5 millones por un libro que ya tengo, no me crea tan pendejo. Es que es el primer libro que se imprimió en Estados Unidos, es de 1640, una joya. Ese ejemplar que usted está tocando tiene casi 350 años de antigüedad. Valiente gracia, don Efrén levantó los hombros soltando un resoplido. Si quieren oír estos y otros fragmentos leídos por él sobre la marihuana, sobre una buceta en Bogotá y la conversación que tuvimos sobre su infancia en el barrio de Pablo Escobar, los invitamos a unirse a nuestra comunidad de Patreon. A partir de $2 recibirán este y otros beneficios y sobre todo nos ayudarán a mantener este proyecto. Solo entra a patreon.com/lanoficción y decide cuánto quieres donar. Te lo agradeceremos siempre.
El Topo es una producción de la no ficción y es presentado y dirigido por mí. La edición del guión es de Juan Serrano, la mezcla y el diseño de sonido son de Daniel Díaz y Alejandra Vergara es la editora de redes sociales. Si quieren contactarnos, estamos como Podcast El Topo en Instagram, Twitter y Facebook. Si tienen preguntas, comentarios o sugerencias, no duden en escribirnos por ahí. En el próximo episodio... Yo creo que el 90% de las actrices lo hacen por necesidad. Después le agarran el gustico y se enamoran de la carrera y empiezan a hacer carreras, empiezan a ver dinero y fama y éxito y obviamente ya terminan adorando su carrera. Te lo digo por experiencia porque he rodado más de, 5.000, 6.000 escenas, no sé cuántas, en 15 años y conozco muchas actrices. Nos vemos en 2 semanas para hablar con la directora y productora de cine para adultos, Andrea García. También queremos contarles que acabamos de lanzar Prohibido Abrazar, otro podcast de la no ficción en el que contamos cómo esta pandemia nos está cambiando la cotidianidad. Los invito a escucharlo y si tienen historias, cuéntenos por favor. Este proyecto es posible gracias a las donaciones de nuestros oyentes. Ellos son Emerson Erazo, Teresa González, Ausberto Rosas, Paula Méndez, Amparo Carrillo, Juanita Mendoza, Diana Erazo, Susana Contreras, Felipe Muñoz, Mariana Matija, Luz Elena Nino, Sebastián Restrepo, Juan Esteban Rendón, Catalina Llano, Erika Bogoya, Martín Cuellar, Natalia Moncada, María Pérez, María Lezaca, Hugo Andrés Acevedo, Fernando Atuesta, Nicolás Fernández, Diego Alonso, Carlos Silva, Virginia Upegui, Joana Santofimio, Carolina Torres y Santiago Parra. Muchas gracias por escucharnos.